Hola, soy Ana María Oliva y vengo de un bagaje científico, vengo de un doctorado en biomedicina, de un máster en ingeniería biomédica, es decir, todo lo que es la frontera entre la medicina y las tecnologías. Y una de mis pasiones es compartir aquellas respuestas que la ciencia nos puede dar sobre lo que son cuestiones internas del ser humano, lo que yo llamo preguntas grandes, cuando la ciencia me ayuda a comprender un poquito más cómo soy, cómo estoy, cómo ser un poquito más feliz, cómo poder vivir una vida más plena. Me gusta tender puentes entre la ciencia y la conciencia y amo cuando pues puedo colaborar a que este mundo sea un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado. Y el tema que hoy quiero compartir es el tema de la coherencia. Creo que es un tema muy interesante, que además tiene muchos niveles de lectura diferentes y sobre todo que es tremendamente práctico y tremendamente útil precisamente a la hora de construir una vida más saludable para uno mismo y a la vez también pues una sociedad mejor. Así que a lo largo de este ratito quiero ir guiándoos desde esa idea de lo que es la coherencia como concepto, pasando por cómo yo lo aplico a mi propia vida y cómo con ello conseguir construir una sociedad mejor. Así que vamos allá, vamos a empezar con esa idea de coherencia. Habitualmente la palabra coherencia la asociamos a aquellas personas que piensan, sienten y actúan de la misma manera, ¿no? A eso le decimos ser coherente o estar en coherencia. Es cuando lo que digo y lo que hago van en la misma línea, cuando lo que digo y lo que siento están en la misma coordinación. Pero ese es un lenguaje, digámosle, cotidiano. Hay otros niveles del lenguaje, por ejemplo, cuando estamos en física de ondas, estamos hablando de coherencia y hablamos de una luz láser y decimos que es una luz coherente, nos estamos refiriendo a una luz en la que todas las ondas son síncronas, todas las ondas van a la vez, todos los picos son picos, todos los valles son valles y además son todas de la misma frecuencia. ¿Vale? Tenemos aquí el gráfico de, aquí, para el otro lado, de la luz blanca, de la luz monocromática, que entonces ya solo tiene una única frecuencia, la luz blanca es la suma de muchas frecuencias, y una luz láser o una luz que se llama coherente es cuando tengo una única frecuencia y además esa frecuencia o todas las ondas que tienen esa frecuencia son síncronas. Entonces ese concepto de sincronicidad entre las ondas me permite definir también lo que son interferencias. Una interferencia es cuando hay dos ondas que se encuentran. Entonces si las dos ondas están en fase, el resultado de esa interferencia es constructiva. Quiere decir que 1 más 1 me da 2. Pero cuando las ondas están en contrafase o están en diferentes fases, el resultado 1 más 1 me puede dar 0. Porque en ese caso no sería 1 sino menos 1, ¿vale? Entonces, para mí es muy interesante esta idea de las ondas en fase y contrafase y las interferencias, porque aunque no sea el tema de hoy, sí que es un tema que me ha dado mucho juego muchas veces, ¿no? Es decir, hay veces que te encuentras personas, sobre todo porque el lenguaje de la energía es un lenguaje que no juzga, y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Cuando un lenguaje te permite explicar sin juzgar. Una onda en una fase y otra onda en otra fase son simplemente dos ondas en dos fases diferentes. Si yo soy una persona, en este caso representada por una onda en una fase, y me encuentro con otra persona, pues pueden pasar muchas cosas. Puede ser que una persona junto a otra persona crezcan las dos y se hagan más fuertes, entonces tendríamos una interferencia constructiva. O puede ser que una persona junto a otra persona no funcione y se destruyan. Y eso no destruir en el sentido de interferencia destructiva, ¿sí? Entonces, eso no significa ni que nadie es mejor que nadie, ni que haya energías buenas ni energías malas. Simplemente indica que, pues en este momento estamos en contrafase. Quiere decir que no estamos en el momento óptimo para hacer una interferencia constructiva. Y eso, me gusta esa manera de explicarlo porque me permite no juzgar, no decir la energía no es ni buena ni mala, simplemente es. Y las personas no somos ni buenas ni malas, simplemente somos con los aprendizajes que tenemos, ¿no? Entonces hay veces que te encuentras con personas pues, que están en contrafase y eso significa que junto a esa persona no vas a poder ser más. En cambio hay personas que te pones a su lado y sientes que puedes todo, que lo puedes todo, que creces, que te haces mucho más. Esa es una interferencia constructiva. Pero nosotros hoy no queremos hablar de interferencias, estamos hablando de coherencia. Y además quiero hablar de la coherencia aplicada a lo que es la fisiología, ¿vale? A lo que es la salud. Entonces, la coherencia significa que hay una serie de señales electromagnéticas en mi cuerpo. Y claro, para eso tengo que empezar reconociendo que hay señales biológicas
de naturaleza electromagnética. Aquí tenéis, para este lado, no sé dónde está la cámara, para este lado de aquí, tenéis un dibujo, un gráfico, que es el que siempre se suele poner de cómo son las señales biológicas, ¿vale? Las señales, perdón, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es una manera de representar en diferentes octavas, vamos a decir así, órdenes de magnitud, las diferentes frecuencias o longitudes de onda que pueden tener las radiaciones. Entonces hay unas ondas que se llaman de baja frecuencia, que serían todas estas verdes, entramos luego en el teragap, el azul, y a partir de ahí viene la parte de óptica, ¿vale? Entonces, a lo largo del espectro electromagnético, que podríamos imaginarlo como si fueran diferentes octavas de un piano, si fuera en octavas de un piano habrían 73 octavas, que corresponden a 22 órdenes de magnitud, dentro de ese espectro electromagnético, y nosotros estamos emitiendo en al menos conocidas 2/3 de esas octavas, ¿vale? ¿De qué manera? Bueno, pues sabemos que tenemos un corazón, que el corazón está latiendo a muy baja frecuencia, late a 1 hercio, un ciclo por segundo más o menos. Tenemos un sistema nervioso que tiene un rango más variable, entre casi 0 y 10.000 hercios más o menos. El oído puede captar de 20 a 20.000 hercios. Tenemos una temperatura en el cuerpo, lo cual significa que hay toda una serie de señales electromagnéticas que están saliendo de nuestro cuerpo hacia el exterior, o mejor dicho, que las medimos porque son medibles desde fuera, pero que están realizando funciones internamente. Y esas señales se organizan en distintas estructuras. Conocemos básicamente el sistema nervioso, pero hay muchas otras estructuras. No es ahora el foro para hablar tanto de fisiología electromagnética, pero que sepan que hay muchos otros. Están los circuitos cerrados de Nordström, está el sistema primovascular, están los biofotones que van por guías de ondas de los microtúbulos, todas las proteínas son semiconductoras. Tenemos un montón de estructuras energéticas que nos ayudan a generar y sostener estas radiaciones electromagnéticas, hasta el punto de que uno de los científicos más notables en este momento, Anirban Bandyopadhyay, siempre me cuesta mucho leer este apellido, él explica cómo son frecuencias dentro de frecuencias, desde la escala más pequeña relacionada con la parte molecular que vibra a terahercios, a partir de ahí van formando estructuras, y esas estructuras van teniendo cada vez distintos rangos de frecuencias hasta llegar al cerebro completo, por ejemplo. Entonces son distintos niveles de resonancia y distintos niveles de frecuencias que tenemos anidadas dentro del cuerpo. Son frecuencias dentro de frecuencias, ¿no? Como esta onda estacionaria típica de música. Nuestro cuerpo pues tiene muchos rangos de frecuencias diferentes y todas ellas están anidadas, pero están anidadas de una manera que no es caótica. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver estos experimentos de Chladni, que son muy interesantes, en el que ponen una superficie, una superficie plana, y con un poquito de sal o de harina o de arena, algo que sea muy suavecito, unas partículas suavecitas, y debajo le ponen un altavoz. Entonces, en función de cuál sea la vibración, es decir, la frecuencia, es decir, el tono, la nota musical que están poniendo, se obtienen distintos dibujos. La vibración de ese altavoz, debido a la nota, produce una reorganización de la materia en la superficie de la placa. Es decir, es simplemente cómo la materia responde a una determinada frecuencia vibratoria, en este caso mecánica, porque la onda del sonido es una onda mecánica. ¿Vale? Entonces, lo que sí es muy interesante observar es cómo hay patrones diferentes dependiendo de las frecuencias. Concretamente, el primer patrón es un patrón a 155 hercios, el segundo a 467, es decir, más alta, el triple. El tercer patrón es a 800, el otro es a 1100. Fíjense que por aquí hay alguno que recuerda mucho a un caparazón de una tortuga, que eso también es como muy interesante, ¿no? Hay patrones geométricos en la naturaleza que luego los puedes ver repetidos, por ejemplo, en este tipo de experimentos. Entonces es una manera de observar cómo las frecuencias, de alguna forma, lo que están haciendo también es modificar la materia. La materia se organiza en función de la información que contienen los campos de energía. Y cuanto más alta es esa frecuencia, más compleja es la organización que tenemos de la materia. Pero nosotros queremos hablar hoy de otro concepto, que es el concepto de coherencia cuántica.
¿Cuál es la principal diferencia entre, pues quizás ese concepto básico de coherencia que conocemos o el del láser que he comentado antes y la coherencia cuántica? Pues la principal diferencia es que coherencia a nivel cuántico no significa uniformidad, no significa todo el mundo haciendo lo mismo simultáneamente. Lo que está significando es que hay una máxima libertad individual en un contexto de cohesión global, en un contexto de armonía global o, si quieren, de un propósito común. Y para que eso pueda existir es necesario, es un requisito necesario, que no haya una única frecuencia, sino que haya distintas frecuencias para que esas frecuencias se puedan acoplar, se puedan anidar y puedan interferir y puedan generar realmente algo distinto. ¿Vale? Entonces la coherencia cuántica no significa todos haciendo lo mismo simultáneamente, sino cada uno haciendo lo que tiene que hacer con una máxima libertad individual, pero con un respeto a la cohesión global o en un contexto de cohesión global y de propósito común, ¿vale? Este es un concepto cuántico. Cuántico se refiere que hace referencia a cosas que son infinitamente pequeñas, aunque pudiera parecer una definición de otra cosa. Por ejemplo, simplemente como un ejemplo, pues uno de los puntos donde la biología ha encontrado muchos procesos cuánticos tiene que ver con los magnetorreceptores de las aves, con las navegaciones de las migraciones de determinados animales y aves y mariposas y tortugas y peces, y también con el sentido del olfato y también con el funcionamiento de las enzimas, etc. Bueno, hay un modelo que es el modelo de resonancia que dice que las proteínas, o que mostró y de alguna manera, bueno, y fue publicado y está disponible en toda la investigación científica, que las proteínas que tienen una misma función biológica comparten un pico de frecuencia cuando se hace el análisis de la señal electromagnética. ¿Vale? Cada cosa que existe tiene una firma electromagnética, y cuando analizaron proteínas o genes, parte del ADN, que tenía la misma función, encontraron que compartían una serie de frecuencias y que cada proteína o cada secuencia de ADN normalmente tiene más de una posibilidad de función, pero solo expresa o canta una única frecuencia, una única nota para cada función, aquella que el compañero puede comprender. Y ese es el fenómeno de resonancia. Yo tengo puedo hablar varios idiomas, pero en este caso elijo el español porque es el que la persona que tengo delante, en este caso usted, puede escuchar o puede comprender. ¿Vale? Entonces hay un fenómeno, o mejor dicho, todos los fenómenos bioquímicos que se producen en el cuerpo tienen que ver con fenómenos de resonancia. ¿Vale? Y hay un científico que a mí me gusta mucho, que se llama Froelich, que fue el primero o el que verbalizó de una forma muy evidente que el concepto de la coherencia, que está relacionado con la manera en la que las ondas están vibrando, es clave cuando hablamos de la salud. Dice Froelich, cuando las células se unen formando un tejido o un órgano, tiene que haber una serie de frecuencias colectivas, más allá de la propia individual de cada tejido o de cada célula. Tiene que haber una serie de frecuencias colectivas que regulan los procesos que son importantes, los procesos que implican a toda la célula, por ejemplo, la división celular. Y estas funciones son muy estables. Si hay una célula que se va de tono, las demás la van a meter otra vez dentro del tono, la van a ayudar a reinstalar esa frecuencia. Es decir, si hay un violín que desafina dentro de la orquesta, los demás violines le ayudan a que recupere el tono que está perdido. Pero resulta que si no es solo un violín el que desafina, sino que muchos violines empiezan a desafinar, muchas células pierden el paso, pierden su ritmo, entonces ahí podemos empezar a perder la estabilidad de esa señal colectiva que estaba intentando dar la orden, ¿vale? Entonces la pérdida de la coherencia lleva a la enfermedad. Y lleva a la enfermedad física, lleva a la enfermedad mental, lleva a la enfermedad social y lleva a la enfermedad planetaria. Como a mí me gusta mucho la ciencia, pues aquí me permito el ponerles algunas de las publicaciones que hay que tienen que ver con este tema. La disfunción mitocondrial y la pérdida de coherencia como puerta hacia el cáncer, la coherencia en los microtúbulos, en el origen del cáncer podemos ignorar la coherencia. Es decir, estoy hablando de cosas que puedan parecer filosóficas,
pero que en realidad están muy, muy relacionadas con nuestra propia salud y con los desafíos que tenemos en la vida en general. Y esto ocurre porque diferentes frecuencias significa que hay diferentes ritmos, que tenemos ritmos acoplados. Todos tenemos conciencia de nuestro ritmo del latido cardíaco. Y está muy claro que si mi corazón pierde el ritmo, yo me muero. No hay compasión en ese sentido. No hay una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. No, la naturaleza es así. Esto funciona bajo unos parámetros y si no se siguen esos parámetros, la vida no es posible. Tengo un ritmo del corazón, como decía, que es de 1 segundo. Más o menos un latido por segundo, que quizás es el ritmo más pequeño que puedo percibir. Luego hay otros ritmos que vienen acoplados a ese, por ejemplo la respiración. La respiración siempre es suave, inhalo y exhalo. Y ese ritmo de la respiración, pues será cada 3-4 latidos un ciclo. Y si pierdo ese ritmo, me muero. Los ritmos tienen que estar coordinados. Y de la misma manera tengo ritmos circadianos, tengo ritmos hormonales que son diarios y tengo ritmos hormonales que son mensuales. Y tengo otra serie de ritmos que son circanuales. Es decir, son ritmos dentro de ritmos. Y sabemos que tenemos la constatación, la evidencia que tanto buscamos siempre en la ciencia, de que hay muchos ritmos que están coordinados. Por ejemplo, las células marcapasos del corazón, los ciclos que estamos diciendo de las hormonas, sabemos que los grillos se sincronizan para cantar, igual que las luciérnagas se sincronizan, es decir, hay muchos ritmos en la naturaleza, tanto en la parte animal como en la parte humana, que sabemos que están acopladas. Pero sí hay uno que es uno de los ritmos, digámosle, básicos y que más juego nos da en este puente entre la ciencia y la conciencia, es el latido del corazón y es la coherencia cardíaca. Hay un instituto en Estados Unidos, que es el Instituto de Matemática del Corazón, el Heart Math Institute en California, que ellos han hecho muchos estudios sobre la coherencia cardíaca y de hecho, pues esta es una de las típicas imágenes que ellos muestran en el que aparece en el eje vertical la variabilidad del ritmo cardíaco, o sea, el ritmo cardíaco en este caso, si son 60 pulsaciones por minuto, 70, 80, cuántas pulsaciones por minuto tengo y abajo una escala de tiempo. Y entonces ponen aquí una imagen en la que la señal es bastante caótica, incoherente, en el que el latido cardíaco no sigue ningún patrón, sino que va aumentando y disminuyendo, y que lo asocian a una emoción de frustración frente a una variación del ritmo cardíaco, una variabilidad del ritmo cardíaco, que es muy coherente, en el sentido de que tiene una forma sinusoidal que se asocia a una emoción, digámosle, positiva, como pueda ser el agradecimiento. ¿Vale? Entonces fue como el primer intento, o al menos la primera vez que yo vi, en el que utilizábamos una señal fisiológica, en este caso eléctrica, la señal del corazón, para dar una lectura emocional. ¿Vale? Y de hecho ya lo sabemos, que se nos acelera el pulso con las emociones o que a veces se te para el corazón del susto. Sí, aunque sea un lenguaje figurado, pero es así. Esa es la realidad. Nuestro corazón está marcando el ritmo emocional también de una forma muy clara. Cuando la señal, en vez de utilizar simplemente la señal eléctrica contando los ciclos, es decir, los latidos por segundo, ya nos vamos un paso más allá y analizamos esa señal que sale del electrocardiograma desde una posición de ingeniería. Es cuando hacemos un análisis de Fourier, que se le llama un análisis de frecuencia, y vemos clarísimamente cómo hay determinadas emociones, como el agradecimiento, que generan un pico muy grande en un lugar muy concreto, en una frecuencia muy concreta, mientras que otras emociones tienen una dispersión de distintas frecuencias a lo largo de todo el espectro. Es decir, que simplemente aprovechando una herramienta de la ingeniería de telecomunicaciones, como es el análisis frecuencial de Fourier, aplicado a una señal fisiológica, puedo tener una información respecto a las emociones, lo cual al menos a mí me resulta realmente interesante. Y entonces salen estos gráficos en los que vemos cómo hay tres parámetros aquí, ¿no? Está la respiración, la variabilidad de ritmo cardíaco y la presión arterial. Entonces vemos la primera mitad del gráfico en la que estamos viendo una parte incoherente, unas variaciones
pues muy caóticas, mientras que hay un momento en el que se empieza a producir se produce directamente una coherencia. La coherencia es simultáneamente en la respiración, la variabilidad del ritmo cardíaco y la presión arterial, y además es simultáneamente en otros sistemas, es decir, de repente todo el sistema entra en coherencia. Y ese es un concepto muy interesante porque los ritmos son distintos. El ritmo de la respiración es diferente del ritmo del corazón. Entonces aquí, aunque parezca que todos están yendo simultáneamente, como las escalas son distintas, lo que estamos viendo es que hay un patrón que es armónico entre ellos, aunque las escalas de tiempo sean distintas. Y ellos mismos en este HeartMath Institute lo que hicieron fue un gráfico en el que señalaban o explicaban cómo las diferentes señales nos daban lugar a los diferentes estados emocionales. Cómo se podía clasificar simplemente analizando la señal cardíaca a nivel eléctrico, sin preguntarle nada a la persona, si la persona estaba pues en un estado de mucha excitación, o un estado de serenidad, o un estado de apatía, o un estado de ansiedad, o un estado de frustración, o un estado de amor. Y es muy interesante ver, pues eso, ¿no? Cómo al final todo está hablando de todo, como esa separación que a veces hacemos entre lo físico, lo emocional y lo mental, pues es un recurso pedagógico, pero no responde en absoluto a la realidad, porque la realidad nos está mostrando que todo está unido, que a través de lo físico yo puedo entender lo emocional y a través de lo emocional puedo entender la repercusión en lo físico. Es decir, que la biografía, la manera en la que estamos viviendo, es lo que se acaba convirtiendo en mi propia biología, se acaba convirtiendo en mi proceso fisiológico. Una persona ansiosa va a tener un electrocardiograma diferente de una persona tranquila. Y por tanto el mundo emocional me va a alterar el mundo físico. Y si yo soy capaz de conocer eso y de ver cómo actuar sobre lo físico, voy a cambiar lo emocional, actuando sobre lo emocional voy a cambiar lo físico. Y esa es la belleza, el poder ir comprendiendo y generando conciencia, porque eso es lo que me va a permitir, la conciencia, el darme cuenta es lo que me va a permitir ser mucho más eficaz y tener otras herramientas diferentes a la hora de mejorar mi propia salud. Entonces, las características de alguna manera que tiene el corazón cuando entra en coherencia cardíaca, cuando mis sistemas entran en coherencia, es que hay una disminución del estrés. Es decir, cuando esas gráficas salen así suavecitas y entonces entra en coherencia mi sistema cardiovascular con el sistema respiratorio, con todo el sistema nervioso y por tanto con todo el cuerpo. Entonces, las características de esos corazones coherentes es que es una disminución del estrés, es mayor claridad mental, mayor estabilidad emocional, una mejora de la integración sensoromotora, una mejora del rendimiento, de la capacidad de aprender, de la paz interior, de la seguridad, de la creatividad, de la intuición. Es decir, toda una serie de cosas que yo no sé a ti que me escuchas, pero al menos a mí me resultan muy interesantes tener herramientas que me permitan a vivir de esta manera, con menos estrés, con más claridad mental, con más estabilidad, etc. Y la tenemos muy sencilla, que es esa coherencia cardíaca. ¿Por qué es tan importante el corazón a nivel fisiológico? Bueno, sabemos que el corazón no es solo una bomba que está impulsando la sangre por todo el cuerpo. Sabemos que tiene unas 40.000, más o menos, dicen, neuronas, es decir, que tiene un pequeño centro nervioso allí que transmite información al cerebro. Es decir, que no solo recibe las órdenes del cerebro, sino que también emite información al cerebro para que el cerebro modifique, es decir, le está dando información para tomar decisiones. Y está modulando la actividad del cuerpo completo. Incluso el corazón segrega una serie de hormonas en ráfagas pulsantes, como es el propio corazón, que va generando ondas de presión por todo el cuerpo. Y un dato muy, muy, muy interesante para esas preguntas grandes que yo me hago a menudo, que es que el campo magnético del corazón es 5.000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. Incluso el campo eléctrico del corazón es 60 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. Curiosamente, o no tan curiosamente, el campo magnético de la Tierra es 5.000 veces más grande que el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver esos paralelismos, ¿no?, entre la Tierra y el propio ser humano, pero también darme cuenta de que la energía electromagnética del corazón es mucho más fuerte que la energía electromagnética de mi cerebro.
¿Y a qué me lleva el darme cuenta de ese dato? Pues al menos a mí personalmente me lleva a una cosa muy útil, que es que si quieres que una idea llegue lejos, ponle corazón. Si quieres que una propuesta llegue lejos, ponle todo tu corazón, ponle toda tu capacidad de amar y toda tu capacidad de sentir, porque esa energía es mucho más poderosa, 5000 veces más poderosa que la energía de tu mente. Al final es el amor el que mueve montañas, no es la mente. Es tu capacidad de sentir y tu capacidad de amar lo que va a mover el mundo y lo que va a transformar el mundo con muchísima más facilidad que si simplemente lo intentas hacer mentalmente. Entonces siempre ponle corazón a todo lo que haces y ponle un corazón que sea coherente para que todo se amplifique muchísimo más. Estaba diciendo, cuando decía la coherencia, la definición de coherencia, que la coherencia cuántica lo que hace es maximizar la libertad individual en un contexto de armonía y de cohesión grupal. Eso obviamente es una definición incluso poética, si quieren así, que no solo es aplicable a nivel cuántico, que es una definición cuántica, sino que también es aplicable, como estamos viendo, a una escala más grande que la cuántica, que es una escala fisiológica, y está comprobado que es así. Y también es aplicable a otros fractales de tiempo. Igual que nosotros en nuestro cuerpo tenemos escalas de tiempo, tenemos fractales dentro de fractales, o si quieren, frecuencias dentro de frecuencias, formando fractales, fuera de nosotros ocurre exactamente lo mismo. Donde termino yo, hay otro mundo o hay otras personas que empiezan. Entonces hay un concepto que viene derivado de este concepto de coherencia fisiológica, que es el concepto de coherencia social. Es un concepto muy bonito, tremendamente poético, tremendamente útil y que pues yo estoy aquí un poquito sintiendo que quiero expresar eso al mundo también. ¿Por qué? Porque la coherencia social significa la máxima libertad individual en un contexto de cohesión y de armonía grupal. Y ahora sí estoy hablando de individuos. Entonces la coherencia social me está hablando de un orden armonioso entre las relaciones entre los individuos, que las personas estén alineadas emocionalmente, que haya una energía que regula, una energía del grupo que regula a cada uno de los individuos. Exactamente igual que ocurre en un organismo, el organismo respecto a las células, pues la sociedad respecto a los individuos. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, ese concepto de una energía grupal, que es la que regula y es regulada simultáneamente por las individualidades. Y ese orden con un propósito común y lleno de armonía y de cohesión y de resonancia de cada uno de los individuos en relación a los objetivos del grupo. Eso es un concepto que está estudiado, no es que sea extraordinariamente expandido, pero se pueden encontrar muchas referencias bibliográficas y tiene que ver con, por ejemplo, pues la energía que se genera en un equipo de fútbol cuando salen a jugar una final. Es muy claro, o en un equipo de rugby se ve mucho, ¿no? Cuando salen allí al campo todos y hacen esas danzas y esas cosas que dices, wow, ahí se genera una energía que va mucho más allá de la suma de las energías individuales. La belleza de la coherencia, igual que cuando entras en resonancia, es que se amplifica todo. Y entonces llegas a ser un colectivo con muchísima más fuerza que una suma de individualidades. Claro, científicamente, para poder explicar esa idea de la coherencia social, se invoca a la hipótesis de que exista un campo energético colectivo. Si yo entiendo que dentro de mi propia fisiología yo estoy emitiendo un campo electromagnético que no solo se queda donde termina mi piel, sino que se va expandiendo más allá, y de hecho por definición el campo electromagnético no termina en ningún lugar, simplemente se va amortiguando con la distancia. Entonces allí donde estoy yo hay un campo energético, pero si hay otras muchas personas, esos campos están interfiriendo y se forma un campo colectivo más allá de los campos propios individuales. Bien, pues hay estudios realizados sobre personas, sobre parejas, sobre grupos, en las que se ven cómo los campos, los propios latidos del corazón, la variabilidad del ritmo cardíaco se puede llegar a sincronizar.
Sincronizar no me refiero que lata el corazón al unísono, lo cual sería muy poético, pero probablemente poco efectivo porque cada persona tenemos unas necesidades diferentes y tenemos que adaptarnos a esas necesidades. Unos tienen más volumen corporal, otros tienen menos, otros son más altos, otros son más bajos, y eso indica que el corazón debe adaptarse a eso. Pero sí que aquí ven que aunque los rangos del ritmo cardíaco, uno está latiendo más lento y otro late más rápido, sí que hay una coherencia en la variación, en la variabilidad del ritmo cardíaco. Y estos son dos personas diferentes latiendo al unísono. Bueno, entiéndanme, no es latiendo al unísono, pero con un corazón absolutamente coherente. Digamos que están variando a la vez a lo largo del tiempo, están respondiendo a la vez y adaptándose de la misma manera a lo largo del tiempo en esa situación. Y me parece de gran belleza el ver que somos capaces de hacer ese latido coherente con otra persona. En este caso eran dos personas que estaban entrenadas a trabajar con su propia coherencia y entonces se ponen en un estado amoroso frente a la otra persona y de esa manera generan una coherencia común. Pero eso es algo que podemos hacer todos, podemos entrenar esa coherencia cardíaca, porque eso nos va a llevar a mejorar la comunicación, a mejorar la satisfacción en general, en el caso de la empresa a mejorar incluso la productividad. En el caso de estos son los resultados de un estudio que se hizo a nivel de empresa, en el que se mejoraba mucho la satisfacción, la productividad, la resolución de conflictos, la recuperación de las inversiones, y que era muy importante que se empezara desde los mandos superiores, es decir, que no solo se hiciera el trabajo en la plantilla, sino que se hiciera también en los mandos superiores, que sea un poquito la clave, porque al final son los que están extrapolando su propia coherencia al resto de gente. Y en el caso de las aulas también se ha estudiado mucho cómo el hecho de conseguir la coherencia a nivel individual simultáneamente en todos los alumnos mejora la capacidad de aprendizaje, la relajación en el aula, favorece las conductas prosociales y hace que haya mucho menos bullying, por ejemplo, que haya todo lo que favorezca la convivencia, la comunicación y las conductas prosociales. Entonces es una idea muy interesante en la que estoy trabajando para poder llevar estos conceptos a las aulas, a las empresas y a la sociedad en general, para conseguir sociedades un poquito más coherentes, teniendo en cuenta que todo parte de mi propia coherencia individual, es decir, parte de que mi fisiología esté funcionando de la manera correcta. De ahí la importancia de cuidarse uno mismo. No podemos tener sociedades sanas con individuos enfermos. No se puede tener. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces mi principal trabajo va a ser siempre buscar esa propia coherencia fisiológica, emocional y mental en mi propio ser para poderla extrapolar. Y cuando 2 o 3 personas están en coherencia, la cuarta entra con muchísima más facilidad en ese estado de coherencia, simplemente porque hay ese campo grupal que le ayuda y que le empuja y que le arrastra a eso. Y si seguimos un poquito más, salimos de las empresas, salimos de las aulas, llegamos a las sociedades, podemos incluso llegar al planeta y podemos encontrarnos no solo a nivel planetario, solo teniendo en cuenta los humanos, sino que de hecho nuestro propio campo magnético de nuestro corazón está relacionado y hay una coherencia y hay una correlación, como ven en esta imagen de aquí, entre el campo de un corazón, el ritmo cardíaco de un corazón y la variación del campo magnético de la Tierra. Sabemos que el campo magnético de la Tierra tiene un norte, tiene un sur, es bastante estático, pero tiene pequeñas vibraciones, tiene pequeñas variaciones. Si miráramos con una lupa o con un microscopio la aguja de una brújula, estaríamos viendo que hay unas pequeñas oscilaciones alrededor de ese norte o de ese sur. Bien, pues cuando yo comparo esas oscilaciones de una persona, por ejemplo, que en un momento determinado está bien grounded, está bien aterrizada, pues veo que esas variaciones están sincronizadas con las mismas variaciones del ritmo cardíaco de esa persona, lo cual a mí al menos me resulta extraordinariamente interesante ver que mi corazón late junto al corazón, si queremos decir así, que si alguien no quiere usar ese paralelismo, pues al menos mi campo magnético, que se asocia al corazón, late al unísono o en coherencia con el latido o la variación del campo magnético de la Tierra, o si quieren el latido de la Tierra. Y a mí esos paralelismos me sirven mucho para comprender mejor pues
dónde estoy parada y qué es lo importante y qué es lo no importante. Hay un artículo publicado en febrero de 2018 que es el estudio a largo plazo, de la variabilidad del ritmo cardíaco en conexión con los cambios en el ambiente de la Tierra y en el ambiente del Sol. Es decir, esto es ciencia, esto no solo es poesía de estamos conectados a la Tierra y no, esto es pura ciencia. Aquí estamos valorando, midiendo, observando y sacando correlaciones positivas que muestran cómo el campo del corazón está en coherencia y está de alguna manera alineado, comunicado, está comunicándose continuamente con el campo de la Tierra y con el del Sol. Y aquí están los resultados en los que se ven esa variación abajo del ritmo cardíaco de la persona y arriba los cambios en el campo magnético de la Tierra. Fíjense que en este caso, el cambio en el campo magnético vino antes y el corazón responde a ese campo. ¿Vale? Y hay otras ocasiones en las que se puede medir al revés. No saco aquí porque esta es una charla que pretendo que sea genérica y no muy extensa, pero sí que hay otras charlas en las que he mostrado imágenes como el campo magnético de la Tierra cambia cuando ocurren eventos importantes, por ejemplo, cuando hubo la caída de las torres del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. Ahí hay un cambio en el campo geomagnético de la Tierra, es decir, si me permiten la licencia poética, el corazón de la Tierra siente todo lo que hacemos los humanos. Y los humanos sentimos lo que siente la Tierra. Entonces, para mí eso es de una gran belleza, el poder constatar, si quieren así, aunque no haga falta, ¿no? El poder constatar científicamente cosas que sabemos, porque sabemos que en este momento la ciencia es un lenguaje común, la ciencia es el lenguaje que la mayoría de la gente entiende y escucha. Entonces para mí es hermoso el poder decir abiertamente pues expresiones como utilizo a menudo de que somos seres de luz, y es así, la materia no es más que luz congelada, nuestro campo electromagnético es un campo, la partícula asociada al campo electromagnético es fotón y por tanto estamos hechos de fotones y estamos emitiendo continuamente estos biofotones en distintos rangos de frecuencia, y poder expresar que al final la fuerza más grande de toda es la fuerza del corazón, tanto del corazón nuestro físico como de cómo ese corazón se comunica con el resto y cómo ese corazón busca una cohesión y busca una armonía con los otros corazones y busca una armonía con la Tierra, y cómo la Tierra responde de forma inmediata a lo que ocurre sobre la superficie de ella misma, obviamente, sobre su propia piel, que es donde estamos nosotros habitando, y cómo nosotros respondemos a aquello que ocurre. Entonces hay muchas veces que no entendemos por qué nos sentimos como nos sentimos, y es que es normal, porque estamos conectados al todo. Como estamos conectados a todo, estamos recibiendo continuamente esas señales, y mi cuerpo responde físicamente, fisiológicamente. No estoy hablando de parte simplemente a nivel espiritual o a nivel intangible, etérico, no, estoy hablando de pura fisiología, de puro onda electromagnética mesurable desde hace más de 100 años. La Tierra lo siente todo. Y al final estas imágenes a mí me gustan mucho. Yo vengo trabajando con esta tecnología desde hace muchos años, que es la que me permite mostrar ese campo electromagnético que está dentro y fuera de nosotros y que se va diluyendo y de hecho no termina en ningún lugar. Me gusta mucho porque me permite mostrar lo que ocurre, mostrar lo que me ocurre cuando hago determinadas cosas. Estábamos hablando de variabilidad de ritmo cardíaco y estábamos hablando de coherencia. Y yo decía, hay un momento en el que el corazón, la señal del corazón se vuelve coherente con la respiración y se vuelve coherente con la presión arterial, y ahí el corazón entra en coherencia y toda la fisiología entra en coherencia. Pero no he dicho cómo. La única señal o el único proceso fisiológico que podemos controlar es la respiración. No podemos cambiar el latido de nuestro corazón, no podemos cambiar la tasa de filtración de nuestros riñones, no podemos controlar la cantidad de clorhídrico que hay en nuestro estómago, no podemos controlar apenas nada, excepto la respiración. Fíjese si es importante. Entonces es a través de la respiración que yo consigo esa coherencia cardíaca. Hay técnicas especiales para conseguirlas,
de una manera rápida, de una manera muy sencilla, y además llega un momento que se vuelve un automatismo. Y es a través de la respiración, es a través de utilizar una técnica concreta de respiración, pero mientras no conozcan esa técnica, no importa, respiren. Lento y profundo, porque esa respiración no solo va a producir un efecto de oxigenación en mis tejidos que es altamente favorable, sino que va a permitir que todo mi campo energético se haga mucho más fuerte. Fíjense aquí la comparación. Hay un campo al inicio, antes de respirar, y un campo después de respirar. Fíjense la diferencia. Es muy importante, es muy grande. El campo antes de respirar es un campo que está roto, que está quebrado, que está vulnerable, que está débil. A ese campo le afectan los insultos y los virus, las amenazas y las amenazas mentales verbales y también todas las amenazas ambientales, porque es la barrera de protección de mi cuerpo físico, de mi mundo emocional, de mi mundo mental. Si yo estoy rota, va a ser mucho más fácil que me destruyan. Y ese campo de energía es facilísimo hacerlo mucho más fuerte, ese escudo, fortalecerlo simplemente respirando. No le quito los desafíos. Ahí hay algunas partes que salen así como boom, como llamaradas, que esos son desafíos, esas son cositas que deberíamos poder resolver. Y para eso están los terapeutas, para ayudarnos. Pero se ha hecho mucho más fuerte. Yo me he hecho mucho más fuerte. ¿Haciendo qué? Simplemente respirando. En este caso ni siquiera era una respiración enfocada a la coherencia, era simplemente una respiración profunda, lenta y profunda. Así que fíjense qué herramienta tan maravillosa y tan poderosa tenemos. La respiración como el puente a las emociones y como una manera rapidísima de recargar nuestro campo electromagnético y permitir que estemos más fuertes y por tanto que seamos más capaces de hacer aquellos cambios que necesitamos hacer en nuestra propia vida. Me he ido para el lado contrario. Y ya terminando, quiero regalarles esta diapositiva, que es una diapositiva obtenida por el doctor Korotkov en esta misma tecnología, y que muestra el momento en el que el individuo A, en sus dos perfiles que van saliendo, está mandando un pensamiento amoroso en laboratorio a otro individuo B que está a unos 6 o 7 mil kilómetros de distancia en otro laboratorio. Y están sacando el momento en el que ese pensamiento sale del individuo A y llega al individuo B. Y fíjense de dónde sale el pensamiento amoroso. Pues no sale de la mente, sale del corazón. Vuelvo a lo mismo. El corazón tiene un campo magnético que es 5000 veces más fuerte que el campo del cerebro. Si quieres que algo llegue, ponle corazón. Si quieres que una intención llegue a manifestarse, ponle corazón, ponle toda tu emoción. Si quieres que algo cambie, ponle corazón. Y todo es posible, todo llega. Vale la pena pensar mandando pensamientos amorosos, pero también llegan los contrarios. Si yo pienso en términos de incoherencia, llegarán menos lejos, porque habitualmente llegan menos lejos, pero si mi corazón tiene mucha fuerza, esa incoherencia también le llegará a la otra persona. Entonces, ojito, si estamos mandando pensamientos de preocupación a aquellos familiares que están enfermos. Ojito, si estamos muy preocupados y muy asustados por lo que le pueda pasar a nuestros hijos. Cuidado, porque esa es una información incoherente que también les va a llegar. Fíjense las implicaciones que tiene todo eso y fíjense cómo algunas veces aquello que me decía mi abuelita de rezaré por ti, pues tiene mucho sentido, porque al final no deja de ser la expresión de un pensamiento amoroso y confiado vertido sobre una persona, y eso siempre llega. Y todos somos importantes. Quiero terminar con esta imagen. Esta es una imagen antigua, por cierto, en la que sale un gráfico un poquito complejo de entender, pero que se lo voy a explicar ahora. La guerra entre Palestina y el Líbano. Hay un momento en el que empiezan a medir, bueno, un momento no, van midiendo el número, la intensidad de la guerra la miden en la escala del número de muertos, básicamente. Se mueren 5 muertos o se mueren 3 muertos al día, ¿vale? Entonces convocan a un grupo de meditadores para que se desplacen literalmente al Líbano a meditar por la paz. Y aquí tienen
en línea continua, la intensidad en esta línea continua que viene primero por abajo y luego sube, la intensidad, es decir, el número de muertos que hay en cada día, y arriba, en línea de puntos, la cantidad de personas que hay meditando. ¿Qué es lo que vemos? Que cuantas más personas hay meditando, menos muertos. Que cuando baja el número de meditadores, sube el número de muertos. Incluso de forma muy rápida, porque hay unos cambios justo ahí en el medio en el que vemos que bajan los meditadores y suben los muertos, y inmediatamente suben los meditadores y baja el número de muertos. Curioso, ¿no? Al menos a mí estos gráficos y estos estudios me hacen darme cuenta que todos somos importantes, que todos podemos cambiar el ritmo y el curso de los acontecimientos de la vida, que todo lo que hacemos, aunque parezca que no tiene repercusión, la tiene, y la tiene muy importante. Si una serie de personas reunidas son capaces de cambiar la cantidad de muertos que se producen en una guerra, es decir, son capaces casi que de parar una guerra simplemente por sentarse a meditar, ¿qué no seremos capaces de hacer si estamos dispuestos a ello? No hay nada que nos pueda detener, no hay nada que pueda parar un campo magnético, nada. No hay ningún material que pare el campo magnético, quiere decir que nada puede parar mi corazón. Nada, ni nadie puede pararme si yo vivo en la pasión, nada ni nadie puede pararme si yo le pongo corazón a todo lo que hago, absolutamente a todo. Que tengáis un día maravilloso.